Bienvenida, bienvenido a Cultiva tu Mente, un espacio para sembrar cuidado, calma y esperanza cuando la vida duele o se vuelve cuesta arriba. Soy Àngels Ponce y acompaño a madres, padres y familias que cuidan a sus hijas o a sus hijos con discapacidad, así como a personas que transitan duelos o atraviesan momentos difíciles. Aquí encontrarás palabras que reconfortan, herramientas que sostienen y el recordatorio amoroso de que también mereces cuidarte. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Cultiva tu Mente. Este episodio es un tanto distinto y quizás no es para todo el mundo. Hoy quiero compartir contigo mi intervención en el Congreso Internacional sobre Duelo organizado por AEPSIS. El título de mi ponencia fue Duelo y discapacidad cuando la pérdida llega a las familias que ya han aprendido a vivir con lo incierto. En ella hablo del duelo en las familias que han cuidado durante años a un hijo o a una hija con discapacidad. Un duelo que no puede entenderse solo desde el momento de la muerte, porque muchas veces viene precedido por años de cuidado, adaptación, incertidumbre, cansancio, miedo y amor, mucho amor. También hablo de esos duelos que no siempre se ven, de la pena sostenida, de la vida que se reorganiza una y otra vez y del vacío tan grande que puede aparecer cuando ese hijo o esa hija muere. Espero que este episodio ayude a reconocer mejor la profundidad de estas historias y acompañarlas con más cuidado, sin frases hechas y sin intentar cerrar lo que necesita ser escuchado. Te dejo pues con este episodio. Espero que te sirva. Bien, pues voy a empezar muy brevemente un tema que para mí es apasionante y al cual me dedico. Vengo a hablaros un poco del duelo, de la discapacidad y de lo que tienen que afrontar estas familias cuando tienen un hijo con discapacidad. Me gustaría empezar contándoos qué es tener un hijo con discapacidad o una hija. Le hicieron una vez esta pregunta, que es tener un hijo con discapacidad, a Emily Pearl Kingsley, que es una guionista de Barrio Sésamo, y ella lo describió con un cuento. Y es un cuento que es muy popular entre las familias. Ella cuenta que tener un hijo con discapacidad es como soñar toda la vida en viajar a Italia. Y así que te compras muchas guías de viaje sobre Italia, aprendes algo de italiano, ahorras para tener un buen viaje, reservas tus días de vacaciones y por fin te metes en el avión rumbo a Italia. Pero cuando el avión está a punto de aterrizar, el piloto dice: hemos tenido un problema de vuelo y tenemos que aterrizar en Holanda, ¿no? Y tú, enfadada en el avión, le dices: perdone, llevo toda la vida soñando con ir a Italia, llevo toda la vida planificando este viaje y ahora me dice que vamos a aterrizar en Holanda. No puede ser. Y el capitán, perdón, te dice: lo siento mucho, tiene que bajarse usted aquí. Te vas al hotel, te quedas enfurruñada pensando: de ninguna manera quiero estar en Holanda, no me interesa para nada Holanda, yo no pagué para venir aquí, no pienso salir del hotel, no me importa lo que haya afuera. Pero pasa el tiempo y poco a poco vas mirando por la ventana
a ver cómo es Holanda y descubres quizás algunos tulipanes, ¿no? O algunos molinos o algunos canales, ves que es verde, te atreves a salir de la habitación, te das una vueltecita cerca del hotel, respiras el aire que hay ahí, puedes pensar, bueno, quizás no está tan mal, ¿no? Ya que tengo que quedarme aquí, voy a disfrutar un poco de Holanda. El sueño de ir a Italia es el de tener un hijo. La realidad de aterrizar en Holanda es tener un hijo con necesidades especiales. Y lo cierto es que las familias que se quedan en Holanda no es que hayan dejado de soñar con Italia. De hecho, están rodeadas de gente que ya han visitado Italia y se vienen todos con las postales, las fotografías y todo lo que han vivido en Italia. Y en el fondo, siempre vas pensando, sí, yo quería estar ahí, pero me ha tocado aterrizar en Holanda. Os diré más todavía. Muchas familias opinan que el lugar donde les ha tocado aterrizar no es Holanda, sino que es algo parecido a una zona de guerra, a Gaza, ¿no? Os puse aquí estos edificios que parecen eso, ¿no? Haber tenido el efecto de una guerra, porque no es solo es un lugar donde no solo se tiene que vivir, sino donde están expuestos a muchos elementos, ¿no? Como la incertidumbre, el cansancio, la soledad. No es Holanda, es territorio de guerra, es un territorio muy hostil cuando tienes un hijo con necesidades especiales. Y esto es determinante, cómo lo viven ellos. Así que la primera idea que os quiero transmitir es que hay duelos que todo el mundo reconoce, ¿verdad? Sin embargo, hay otros duelos que hay algunas familias, las que viven en Holanda, que aprenden a llevar en su día a día y que no todo el mundo se da cuenta. Hay mucha literatura que habla acerca del duelo en las familias que tienen un hijo con discapacidad, pero me gustaría aclarar algo que para mí es muy importante. Y no es que yo tenga la razón, sino simplemente es una invitación a que lo piensen de otra manera, ¿no? Que reflexionen acerca de esto, teniendo en cuenta que yo no tengo la razón. Cuando a una familia le dan un diagnóstico sobre una discapacidad, que puede ser en el momento del nacimiento o puede llegar más tarde, el duelo que aparece no es por el hijo o la hija, no es por ellos, es por la vida que imaginaron. Las personas, cuando vamos a tener hijos, no tenemos unas expectativas normalitas, no pensamos, bueno, pues nada, espero un hijo normal, ¿no? Normalmente ponemos ahí proyectamos muchas expectativas y muy elevadas, esperamos que sea lo mejor de nosotros y de nuestra pareja y creemos que va a llenarlos la vida, ¿no? Tenemos unas expectativas altísimas y cuando te cuentan que no, que eso no va a ser así, hay algo muy importante que se rompe tu idea de familia feliz en la que todos soñamos, ¿no? Luego nos damos cuenta de la realidad, pero se rompe el futuro, se rompen tus planes, se rompen muchas cosas, ¿no? La sensación de seguridad, la manera como tú entiendes qué es hacer de madre, qué es hacer de padre, ¿no? La confianza en ti para educar a este niño que tiene unas condiciones tan especiales, ¿no? Te quedas sin marcos de referencia, te vas al parque y no hay nadie que tenga un niño como el tuyo. Mientras todas las mamás van hablando de progresos, tú no no te quedas atrás, te quedas callada, ¿no? Y aparece el miedo, la incertidumbre y el dolor, porque en realidad no sabes. No sabes dónde estás y no sabes dónde vas. Y muchas veces no te sientes capaz, porque son muchas cosas, muchas cosas.
en ese momento aparece el dolor, ¿no? Cualquier madre o padre siente ese dolor de todo esto que os acabo de contar. Hay algo que se rompió, algo muy profundo, ¿no? Se rompió. Pero es muy importante darse cuenta que este dolor es como una fuerza, ¿no? Que te arrastraría abajo, pero convive con otra fuerza que es lo que el niño o la niña necesita en este momento. Y normalmente hay mucha urgencia. Cuando diagnostican a un bebé, a un niño pequeño de algún tipo de discapacidad, el mensaje es estimulación, 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 muy importante, lo que podamos hacer ahora, aparte de necesidades sanitarias que puedan haber, hay muchas necesidades de rehabilitación, de estimulación, y hay una urgencia. Y hay, por un lado, el dolor que sienten los padres y por otro lado, lo que necesita el niño, que es tan urgente. ¿Y qué es lo que hace la gente habitualmente? Pues priorizar las necesidades de sus hijos y aparcar este dolor que yo pueda sentir como madre o como padre. Se queda en segundo lugar, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que atender. Es por esto, ¿no?, que yo muchas veces, de hecho no lo digo yo, me lo han dicho las familias con las que yo trabajo, ¿no? Y en muchas ocasiones ellos no hablan de aceptación, sino de adaptación. Se puede aceptar un diagnóstico, se puede aceptar el diagnóstico de lesión cerebral, parálisis cerebral, autismo, enfermedad rara, la que sea. Esto se puede aceptar, pero la realidad, el camino, es pura adaptación, ¿no? Ellos dicen, no nos queda más remedio que adaptarnos, ¿no? Y es lo que vengo a contaros también, porque esta adaptación no pasa solo en el principio, sino que pasa a lo largo de la vida. No es un proceso de adaptación, son múltiples, ¿no? Y para mí, lo resumo rápido, pero la adaptación requiere de muchísima energía, muchísima energía. Y cuando te pasas la vida, ¿no?, adaptándote una vez, ¿no?, consiguiéndolo, pero luego llega otra cosa, ¿no?, y tienes de nuevo que poner toda tu energía en esa adaptación. Esto es un desgaste, ¿no? No es en vano que ya se habla del estrés crónico que sufren las familias con hijos con discapacidad. Es el efecto, ¿no?, de este proceso de adaptación permanente que os estoy contando y que marca mucho su historia, como madres, como padres y como familia también, ¿no? Y es algo que es diferencial, creo yo, cuando aparece la pérdida de este hijo, ¿no? Es toda esta energía y este amor que le han dado durante tanto tiempo a esta persona, a este niño con discapacidad, ¿no? Adaptarse durante años es agotador. El factor tiempo en el estrés es algo muy importante, es muy importante. Por tanto, el dolor que sienten las familias no es lineal. Es como una vez un padre lo describió muy bien, decía, es como andar por la vida con un señor con un martillo que te va dando golpes, ¿no? Te golpea, te hundes, te vuelves a levantar, pero en un rato te volverá a golpear, ¿no? Es esta la sensación. Y este dolor, ¿no?, aparece por múltiples cosas, ¿no? A veces son cosas relacionadas con el ciclo vital, ¿no? A veces tiene que ver, cuando hablo de ciclo vital, hablo del desarrollo de este niño, ¿no? Hablo y de las características del desarrollo. No es lo mismo tener un bebé que un niño de 6 años o un adolescente de 12. También aparece en el cambio de servicios, ¿no? En las diferentes etapas, ¿no? Salimos de la escuela y tenemos que ir a buscar un servicio especializado para personas adultas. Los pasos entre un servicio y otro son muy importantes y dolorosos para las familias porque son un recordatorio de que no
no forman parte de la normalidad, ¿no? Forman parte, ¿no? Yo digo que es como jugar en otra liga, ¿no? Están jugando en otra liga, mientras todo el mundo está siguiendo el mundial, ¿no? Ellos están jugando en otra liga en la que el ritmo es distinto, los recursos son distintos, el acceso a los recursos son distintos, el tiempo es distinto, ¿no? El dolor aparece cuando van al parque, el dolor aparece cuando se dan cuenta que no pueden salir pues con otras familias que tienen niños redonditos o sin discapacidad porque quizás el hotel donde quieren ir no está adaptado para una silla de ruedas, ¿no? Y ante cada dolor que aparece, ¿no? De nuevo tienen que responder, ¿no? No pueden quedarse de alguna manera atendiendo su propio dolor, ¿no? Sino es una situación que requiere un movimiento, requiere una respuesta, requiere de energía. Y así, de alguna manera, se va aparcando. Es interesante que en cierta literatura se habla del chronic sorrow, ¿no? Que a mí la traducción no me gusta mucho porque se habla de una pena sostenida, ¿no? Pero yo no veo, yo que trabajo con familias con hijos con discapacidad, no veo solo pena, ¿no? Pena para mí no es la palabra. Sí que hay un cierto dolor, ¿sí? Sería un dolor sostenido en el tiempo, ¿no? Pero, y tener este dolor no significa que estén siempre mal, ¿no? Sino que, bueno, son familias que viven la vida y que celebran cualquier avance, el más pequeño de los avances, ¿no? Hay una sensibilidad, están muy cerca de sus hijos y también les celebran, ¿eh? No es estar mal todo el rato, pero sí que hay un algo de fondo, ¿no? Que a veces, pim, ¿no? Surge y te recuerda que está ahí, que esté ahí, ¿no? Quiero destacar, ¿no? Ya lo he hecho, que este dolor convive con muchísimo amor, con un vínculo muy estrecho, porque las personas con necesidades especiales requieren de mucha atención y eso implica mucho tiempo, implica estar muy cerca, ¿no? Y hay un vínculo ahí que es muy, muy estrecho, ¿no? Y que a la vez condiciona la vida cotidiana de madres, de padres y de familias enteras. Muchas veces se tienen que hacer muchas adaptaciones en la dinámica familiar por tener a alguien con necesidades especiales. Bueno, y esto es lo que hay, y en ocasiones, a veces, bien por la fragilidad de su vida, bien por situaciones determinadas, ¿no? El hijo o la hija con discapacidad mueren. Y para mí hay algunas diferencias con otros tipos de duelo, ¿no? ¿Se me ha disparado esto? Hay diferencias con otros tipos de duelo, ¿no? Justamente por lo que os acabo de contar, ¿no? Para mí, para decirlo rápido, de una manera resumida, ¿no? Quizás el agujero, el vacío que deja un hijo con discapacidad es quizás más profundo, ¿no? Yo trabajo con madres y padres que han perdido a hijos con discapacidad y otros que sus hijos no han tenido discapacidad, sino que han muerto en accidentes o con enfermedades, cáncer y leucemia y así. Y el dolor por la pérdida de un hijo es enorme, ¿eh? Pero la diferencia que veo con las familias con hijos con discapacidad es que el vacío que dejan, ¿no? Es muy profundo. O si queréis llamarlo de otra manera, ¿no? Lo que son las pérdidas secundarias que dejó ese hijo, pues, ¿no? Hay otra vida sin este hijo, totalmente distinta, ¿no? Imaginad que la mayoría de madres con hijos con necesidades especiales, sobre todo los que son dependientes,
tienen que dejar de trabajar en muchos de los casos. Dejar de trabajar para llevar la agenda de sus hijos, las visitas médicas, hospitalizaciones largas, ¿no? Es una vida totalmente dedicada a este hijo o esta hija. Y cuando ya no está, muchas no recuerdan quién eran antes de tener a su hijo con necesidades especiales, ni lo recuerdan. Si bien es cierto que ante la pérdida de alguien a quien quieres tú ya no eres la misma, ¿no? Te falta un trozo, ¿no? Es como si te hubieran amputado un miembro, imagínate, ¿no? Si la persona, además de ser tu hijo, le has dedicado tantísimo. Cuidado, dedicado tantísimo y recibido tantísimo. No quiero olvidarme de esto y lo quiero destacar. ¿No? El amor que también se recibe de estos hijos, ¿no? Es un amor que llena con cosas muy sutiles, ¿no? Es la manera como te comunicas. A veces madres e hijos se comunican sin palabras, con gestos, con miradas, con el tacto, ¿no? Es otro nivel de comunicación, es muy cercana, ¿no? Y como os decía, con un vínculo muy, muy estrecho. Por un lado, el vacío es más profundo, pero por otro lado, y esto es lo que han destacado algunas madres con las que yo trabajo, ¿no? Algunas de ellas me han dicho, creo que las estrategias que tuve que de alguna manera aprender y desarrollar desde que me dieron el diagnóstico, ¿no? El hecho de tener que afrontar el diagnóstico de una enfermedad rara o lo que sea, y luego tener que ir afrontando la vida a este nivel que os estaba describiendo, toda esta manera de vivir, todas estas estrategias, de alguna manera, ellas dicen, me sirve, me son útiles, porque ya he tenido que afrontar antes el dolor, la incertidumbre, el miedo, la soledad también. Entonces, ¿no? Estas estrategias sirven con una diferencia importante. Y es que en su momento, ¿no? Todas estas estrategias se desarrollan porque tienes a tu hijo o a tu hija delante, ¿no? Y es lo que necesita y es lo que más quieres en el mundo y sigues, ¿no? Y lo afrontas. La diferencia importante es que cuando muere el hijo o la hija ya no está, ¿no? Y es más difícil, es más difícil. Es como que antes el sentido te lo daba tu hijo, tu hija, y ahora pues con esta pérdida pues cuesta mucho más encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Esto también es común en otras pérdidas, ¿no? Bueno, quizás otra diferencia sería esta que os acabo de señalar, las estrategias que han ido desarrollando, ¿no? Que les ayudan en cierta manera. Pero quería destacar también qué es lo que ocurre en el entorno ante la pérdida de un hijo con discapacidad. Yo creo que, en general, una de las características del duelo, tal como señalaba Monse hace unos momentos, ¿no? De alguna manera, el duelo hoy en día es una experiencia muy solitaria, en la que el entorno espera pues que te pongas bien rápido, todo el mundo va con el reloj, ¿no? Te iría bien trabajar, ¿no? A ver cuándo vuelves a la normalidad, ¿no? Esta es la imagen que se tiene fuera, ¿no? Se puede sufrir, pero no tardes mucho en estar bien. Este entorno, ¿no? En esta sociedad, lo que ocurre es que la pérdida de un hijo con discapacidad puede ser de alguna manera un duelo no reconocido, ¿no? Porque el entorno quizás ha visto cómo esta familia a lo largo de la vida de esta criatura han tenido que adaptar y renunciar a tantas cosas, ¿no? Que lo ven como un sacrificio. Y cuando falta este hijo o esta hija,
¿no? El mensaje es, ahora podrás descansar, ahora te podrás ocupar de ti, ahora podrás recuperar tu vida, ¿no? Ahora, ¿no? Y para nada las familias sienten esto, ¿no? Todas las madres y los padres ante estos comentarios dicen, no sabes lo que daría por seguir cuidando de mi hijo o mi hija, ¿no? Pero claro, cuando el entorno les transmite este mensaje, ¿no? Se cierran de alguna manera y piensan, es que no entiendes la profundidad de mi dolor. No hay vida normal a la que volver, no existe. No existe, ¿no? Hay una vida con mi hijo, con discapacidad o sin, y hay otra vida sin mi hijo, ¿no? Y en este caso, cuando el hijo ha tenido discapacidad, ¿no? Esa vida es muchísimo más difícil de reconstruir, es mucho más arduo, ¿no? Un poco para la conclusión como conclusión, y ahora ya pasaremos a si tenéis preguntas y podemos compartir. Yo tengo muchas ganas de eso. No, como conclusión, la idea que os quería transmitir es esta, ¿no? Que son familias que han vivido de una manera en las que el proceso de adaptación ha sido constante, permanente, ¿no? Con cierto dolor de base, ¿no? Pero bueno, con un afrontamiento permanente a la incertidumbre, al miedo, al dolor, incluso a la muerte, ¿no? Muchos de ellos la han visto de cara muchas veces. Ya tienen unas estrategias, ya vienen de ahí, ¿no? Y con mucho amor, esto lo quiero subrayar, ¿no? Y que cuando muere un hijo o una hija con discapacidad, se tiene que ver esto también para poder reconocer el vacío y la profundidad del vacío que les deja este hijo a estas madres y padres.